honor de tener aquí al doctor José Nieto Villar. Él nos hablará sobre termodinámica y complejidad del cáncer. Bienvenidos a todos. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer a la facultad, a Ángel, a su compañero Sergio y bueno, a Patricia por haberme invitado a dictarle esta charla en el día de hoy. Entonces, bueno, este es el título y estamos en la Universidad de La Habana. Vamos a por ello. Siempre rindiéndole el honor a nuestro profesor Arzola, que realmente fundó la cátedra de Química Física y fue, digamos, nuestro impulsor en la parte de termodinámica, y siempre nuestro eterno agradecimiento al profe. Universidad de La Habana, fundada en el 1728, va a cumplir el 5 de enero 290 años por los padres dominicos, la Real y Pontificia Universidad de La Habana. Está a la vista de cómo se veía en aquel entonces. La actualidad ya restaurada en el llamado Colegio San Jerónimo. Acá la entrada del rectorado, es decir, y el campus universitario en el interior, y nuestra queridísima alma mater, fundida en bronce, que se accede a ella a través de la escalinata. Y en la parte derecha inferior se encuentra el aula magna, donde se entregan normalmente los títulos universitarios de licenciatura, los de maestría y los de doctorado. Es decir, ahí se hacen todos los actos conmemorativos en esa dirección, y es recreada por los frescos del pintor cubano Menocal a principios del siglo XX. Esta es una vista de La Habana, el malecón habanero de 8 kilómetros de longitud. Cuando el huracán Irma reciente, todo esto se inundó, y de hecho a la entrada de la bahía, este es el faro del Morro, las olas llegaban hasta esta altura, pero bueno, sigue ahí. Y acá la catedral de La Habana, el Capitolio, que ahí es donde está el Parlamento en la actualidad, no es una réplica de Washington, es propio, y una vista aérea de Ciudad de La Habana. Una invitación tanto a que nos visiten a La Habana y a la Universidad de La Habana siempre, y el que ya lo hizo, bueno, que lo repita, será siempre bienvenido. El esquema que vamos a seguir es el siguiente, es decir, esta es la continuación de un seminario que dictamos en el Instituto de Física, justo en esta fecha, en noviembre de 2015. Acá está el sitio web donde se grabó. Por eso es que le pusimos a la segunda parte, y por supuesto esta es la historia que vamos a contar ahora, del 2015 para acá, exactamente ya lo que abarca 16 y 17 respectivamente, cuánto se ha avanzado en esa dirección. Entonces, daremos brevemente una introducción, hablaremos sobre modelos de ecuaciones diferenciales ordinarias de la evolución del cáncer en las tres etapas: vascular, vascular y metastásico. Posteriormente, modelos de ecuaciones diferenciales para describir las oscilaciones glicolíticas, y finalmente, brevemente, la producción de entropía por unidad de tiempo como medida de la complejidad y la robustez del cáncer, y como principio, entre comillas, de máxima entropía en el proceso de glicólisis de la línea tumoral Gila. Bueno, de acuerdo con la OMS, reporte de febrero 17, el cáncer pasó a ser la segunda causa de muerte a nivel mundial. De hecho, compite, siempre están ahí con el tema de las enfermedades cardiovasculares, pero independientemente sea la primera, la segunda o la tercera, sabemos que es un problema obviamente, y el aumento que se prevé para los próximos años es, digamos, terrible. En trabajos anteriores hemos señalado, es decir, hemos hecho una definición desde la física de que el cáncer es una red compleja de células que han perdido su especialización y control del crecimiento, y que aparece a través de lo que podemos denominar transición de fase biológica. Es decir, aparece a través de una bifurcación que es el análogo fuera del equilibrio de las transiciones de fase que ocurren en la vecindad del equilibrio. Le ponemos el apellido biológica tratándose del tema que estamos abordando, y esto conduce a la autoorganización espacial y o temporal fuera del equilibrio termodinámico, y que exhiba una alta robustez y adaptabilidad.
rápidamente, estas son las únicas imágenes. Me preguntaba acá el joven sobre el tema del cáncer, un poco para ubicarnos, que hablamos de cáncer genéricamente, en dependencia de la región, bueno, le ponemos que si es un carcinoma, una leucemia, un linfoma, un sarcoma, etc. El cáncer puede transitar básicamente, porque muchas veces usted se encuentra modelo de cáncer, tratamiento del cáncer, y la pregunta es, bueno, ¿y en qué etapa está usted hablando del cáncer? En general puede transitar por 3 etapas: la fase avascular, la fase vascular y la fase metastásica. En esta dirección, en la fase avascular, el tumor crece, es decir, en términos matemáticos sería un estado estacionario estable, hasta un estado dormido. Tiene una naturaleza microscópica porque fíjense que el diámetro es aproximadamente 1 milímetro. De hecho, las técnicas usuales como la mamografía, etcétera, la mamografía detecta tumores por arriba de 2 milímetros de diámetro, es decir, no es detectado macroscópicamente. Y lo curioso del caso es que puede permanecer ahí un tiempo indefinido sin que la persona se entere que realmente tiene el cáncer en la fase avascular. En un modelillo, lo hicimos primero un modelo teórico, después un modelo en células de líneas celulares de próstata, y lo que vimos es que transcurre al parecer como una transición de fase de segundo orden, es decir, aparece en esa fase avascular de manera silente. Y bueno, como yo les comentaba, se desconocen las razones por qué aparece, es decir, él está un tiempo ahí y de pronto empieza a crecer, es decir, empieza a hacer el proceso de angiogénesis, es decir, a sacar ramificaciones en el órgano de cara a obtener alimento, y ya pasa al crecimiento vascular, es decir, ya es detectado macroscópicamente. En un trabajillo que hicimos, lo que vimos es que al parecer la acción conjunta de el hospedero y el sistema inmunológico conduce a una especie de efecto de resonancia estocástica, y es lo que hace que cambie la dimensión fractal del contorno rugoso, porque las células tumorales en esa fase avascular, que las proliferantes están justo en el contorno rugoso, ese contorno rugoso le permite, esa rugosidad, esconderse de la acción del hospedero, y a su vez el tema de esa rugosidad usted la mide con la dimensión fractal y es lo que le permite a ella proliferar. Al hacer la acción, tanto el hospedero como el sistema inmunológico cambia la dimensión fractal, es lo que se observa del contorno rugoso. Y entonces pasa ya a una fase ya macroscópica, es decir, aquí las ramificaciones, y empieza a invadir el órgano hospedero como tal. Pero lo curioso del caso es que no lo invade completamente y aparece el proceso de metástasis. Es decir, él dice, ahora voy a colonizar órganos distantes. Aparece como si fuese un proceso aleatorio totalmente, pero no es totalmente aleatorio, porque cuando los oncólogos investigan y dicen, ah, perfecto, usted tiene un tumorcillo en la parte, en el pulmón, estoy poniendo un ejemplo hipotético, otro en tal lugar, su primario está localizado en tal órgano. Quiere decir que ocurre como si fuese un comportamiento aleatorio, pero no es tan aleatorio porque entonces no se pudiese saber cuál es el primario de dónde está. Y entonces lo que distingue un tumor de un cáncer es que el tumor se le denomina cáncer si es capaz de realizar metástasis como tal. Entonces, esto es más o menos lo que ocurre. Aquí, a la hora de invadir, de nuevo emplea una táctica interesante, y es la siguiente. Las células, esas células vasculares tumorales, son células de naturaleza epitelial, es decir, formando parte del tejido del órgano donde ellas crecieron. Pero a la hora de invadir el órgano, para tratar de evadir la vigilancia inmunológica, hacen una transición a células mesenquimales.
es decir, adquieren el camuflaje de la vigilancia inmunológica, las natural killer cells, los T linfocitos, circulan por ahí sin ser detectadas, llegan al órgano que van a invadir y de nuevo hacen la transición a células nuevamente epiteliales y colonizan ese órgano. De esa manera, entonces nos dimos a la tarea de hacer un modelillo empírico muy sencillo, donde X, Y y Z representan las poblaciones de células de crecimiento vascular, Y las poblaciones de células de crecimiento vascular y Z las poblaciones celulares de crecimiento metastásico. Por otra parte, N son las que dan origen o bien por una mutación o bien epigenéticamente a la aparición de las células en el crecimiento avascular, es decir, el llamado tumor primario, el microscópico como tal. H, hacemos la distinción que ya está el tumor y son las células del hospedero que están haciendo resistencia al crecimiento del mismo. Finalmente, I es la acción del sistema inmunológico de manera genérica que tomamos como parámetros de control, es decir, aquel parámetro que determina la cualidad de la dinámica del sistema, y de esta manera elaboramos este modelillo de ecuaciones diferenciales ordinarias, altamente stiff, pero sin ningún problema. A partir de ahí, bueno, hicimos el trabajo clásico, ¿no? Encontramos los puntos fijos, analizamos la estabilidad local del sistema, determinamos el espectro de exponente de Lyapunov y la complejidad LZ. Vemos que a medida que disminuye el parámetro de control, es decir, la vigilancia inmunológica, aquí estando en un foco estable, se produce una bifurcación de Andronov y aparecen oscilaciones periódicas tipo ciclo límite, y así sucesivamente hasta que ya a estos valores aparece el llamado caos tipo Shilnikov, es decir, un caos tipo embudo. Lo curioso del caso es que precisamente eso explicaría cualitativamente lo que estamos observando con el proceso metastásico, es decir, caos tipo, sea el que fuese, pero es un comportamiento que tiene una componente altamente estocástica y muy sensible a las condiciones iniciales. Y por otra parte vemos cómo en esta región la complejidad LZ aumenta, es decir, aumenta la robustez del sistema como tal. Las series temporales correspondientes se pueden visualizar acá, es decir, aquí tenemos el estado estacionario estable, las rojitas representan las células de crecimiento avascular, las azules crecimiento vascular y las verdes el crecimiento metastásico. Es decir, en esta fase de alta vigilancia inmunológica tenemos predominantemente ese tumor que está en esa fase avascular N tiempo y unas poblaciones muy pequeñas de esto. A medida que cambia, es decir, que disminuye la vigilancia inmunológica, el sistema se produce la bifurcación de Andronov, el sistema se autoorganiza, adquiere mayor robustez, hasta que ya, fíjense que donde exhibe el caos Shilnikov, aquí predominan las células metastásicas como tal. Esto se puede visualizar a través de este atractor tipo embudo, y esto sugiere que ese proceso no es simplemente, como se piensa, la acumulación de células malignas, sino es un sistema dinámico, un proceso dinámico no lineal, autoorganizado, fuera del equilibrio termodinámico, que exhibe alto grado de robustez, complejidad y jerarquía, y que conduce a la creación de nueva información y capacidad de aprendizaje. En otras palabras, hay artículos, por ejemplo, de Lu, que lo que plantea desde el punto de vista termodinámico, que obviamente, como sabemos, la información se crea pero no se destruye, según la ley de la termodinámica. Lo que usted sí puede es cambiar la información, intercambiar. Entonces, una de las tácticas para combatir sería revertir el flujo de información a través de la técnica que usted elija. Esto es una parte de la arista. La otra parte es relacionado con el metabolismo
del cáncer. Curiosamente, las células tumorales, a pesar de ser células aerobias, hacen lo mismo que las levaduras. Si las levaduras conocemos de hace muchos años, lo que hace es el proceso de glicólisis. Lo que las levaduras, el producto final, conocido por todos, es el etanol, mientras que acá el cáncer, el producto final, es el ácido láctico. Ellas sacrifican 36 ATP que obtienen, es decir, energéticamente, fíjense el sacrificio energético que hacen por el ciclo de Krebs, se obtendrían 36 ATP, mientras que por la vía glicolítica lo que hacen es obtener solamente 2 ATP. Y lo que se dice es que normalmente lo hacen, hasta ahora se desconoce el origen del por qué, pero lo que se plantea como conjetura es que es una vía mucho más rápida para obtener energía. Y bueno, teniendo en cuenta lo que hacen las levaduras, que se sabe que es un sistema autoorganizado que exhiben oscilaciones, pues nosotros también nos dimos a plantear una conjetura y dijimos, bueno, no tenemos nada en contra del tema de que obtengan energía más rápidamente, pero el punto está de que en el caso del cáncer, el tema de la glicólisis es un sistema autoorganizado fuera del equilibrio termodinámico. Y curiosamente, cuando fuimos a buscar a ver qué había en la literatura, bueno, hay 2 reportes en aquel momento, 2 reportes, fíjense la fecha, 66 y 69, que indicaban indirectamente de que sí, que habían oscilaciones para este caso. Y la hipótesis que nos planteamos, porque es una hipótesis, ya está, es que el cáncer es un proceso autoorganizado fuera del equilibrio. En otras palabras, las oscilaciones sostenidas en la glicólisis del cáncer le confieren alta robustez y complejidad. Pues a partir de a partir de 2 reportes, fíjense cuándo se elaboran estos modelos, 2011 y 2014. Precisamente investigadores, algunos de ellos de la UNAM, aquí mexicanos ambos, son los primeros modelos que reportan sobre la glicólisis del cáncer. A partir del experimento, elaboran un modelo. El tema está que ambos modelos solamente reflejan el estado estacionario estable. Cuando yo me reuní con Álvaro Marín, en 2015 le dije, ven acá, y no has visto oscilaciones. Su respuesta fue, no tenemos condiciones experimentales para encontrarla en aquel momento. Bueno, partiendo del modelo que elaboraron ellos, por supuesto yo no me voy a poner ahí a describir, fíjense que de forma general en glucosa convirtiéndose en ácido láctico, y aquí solamente apuntar un detalle, es que las células tumorales, para mantener su pH interior neutro, revierten el gradiente de protones y mandan hacia el exterior los iones H+, acidificando en la frontera donde están las células de los hospederos oponiéndose a su crecimiento, pues acidifican esa interfase, matan las células normales y promueven el proceso de metástasis como tal. Entonces, haciendo uso del análisis de sensibilidad de ecuaciones diferenciales y de un método que elaboramos en la década de los 90 de la velocidad de producción de entropía, identificamos una serie de reacciones que pudiesen ser fundamentales y elaboramos este modelillo empírico de 5 ecuaciones diferenciales. Por supuesto, aquí no he puesto las leyes de velocidad porque no me caben en la pantalla, porque son unas cosas así tremendas. Este es el diagrama de bifurcación que, traducido al castellano, tiene esta zona, donde la zona A precisamente es donde existen oscilaciones periódicas, es decir, parámetros, el diagrama de bifurcación donde ponemos los parámetros de control, en este caso la concentración inicial de glucosa y la concentración inicial del fósforo inorgánico, que lo denominamos PI. De esta manera,
aquí encontramos la primera cosa curiosa, es que, y se empiezan a derrumbar mitos en esta dirección. Curiosamente, a bajas concentraciones de glucosa es donde el sistema se hace mucho más robusto, es decir, donde exhibe oscilaciones. Es decir, ¿el mito cuál es? Eliminen el azúcar para el cáncer y ahí empieza el mito en ese. Y aquí estamos viendo que precisamente aquellas células tumorales que crecieron en condiciones de hipoglicemia, es decir, bajas concentraciones de glucosa, son las que exhiben mayor robustez y el sistema se logra autoorganizar. El artículo fue aceptado en junio de este año y lo interesante del caso es que 2 meses después le aceptan este trabajo a estos japoneses. Observen el nombre que tiene. Justamente encuentran experimentalmente lo que nosotros habíamos elaborado en nuestro modelo teórico. Generalmente sucede al revés, ¿no? Aparecen los experimentos, usted dice voy a hacer un modelillo para tratar de explicar aquello. Aquí sucedió al revés. Le escribimos, después que sale el trabajo de ellos, a los japoneses les mandamos el artículo de nosotros, que bueno, porque fue justo además en la misma línea de célula tumoral. Y encuentran lo mismo, es decir, experimentalmente encuentran que a bajas concentraciones de glucosa es donde se autoorganiza el sistema, donde exhibe las oscilaciones. Y bueno, la respuesta fue positiva, vamos a colaborar, nosotros hacemos experimentos y ustedes los modelos y adelante. Bueno, qué bueno, ¿no? Y entonces pasamos ya finalmente al punto A como medida de la complejidad. En el 2011 logramos obtener para la velocidad de producción de entropía esta relación donde, R no se lo aclaro, obviamente, esto representa la velocidad de mitosis y esto representa la velocidad de apoptosis. Es decir, en este término que está acá, se está reflejando lo que se conoce como agresividad del cáncer. Es decir, se dice que un cáncer es más agresivo que otro si crece más rápidamente. Es el término que está reflejando esto. Y por acá, esta DF representa la dimensión fractal del contorno rugoso. Y entonces, según Norton, un gran oncólogo, dice que precisamente la malignidad de un tumor está dado por la rugosidad de ese contorno rugoso. Es decir, cómo usted la mide a través de la dimensión fractal. Es decir, que esta expresión recoge los dos aspectos fundamentales relacionados con el tema cáncer, la agresividad por una parte y la malignidad por otra. ¿Y qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos a tomar un grupo de líneas de células tumorales que disponíamos los datos de velocidad de crecimiento y de dimensión fractal del contorno rugoso e hicimos esta clasificación. Posteriormente, esto es a nivel in vitro, evidentemente, bueno, nos fuimos in vivo y entonces con el Instituto de Oncología de allá en La Habana estudiamos un grupo de mujeres en las edades entre 20 y 80 y tantos años, con un mismo tipo de cáncer, cáncer cerviuterino, y en la misma etapa de crecimiento. Es decir, ¿qué es lo que estaba cambiando aquí? La edad. Supuestamente, si está en la misma etapa de crecimiento, el mismo tipo de cáncer debería ser una línea, lo que usted observa. ¿Qué experimentalmente observan los oncólogos? Que precisamente como este tipo de cáncer, el cerviuterino, se transmite por enfermedades de transmisión sexual, obviamente donde más se da eso son en las edades entre 20 y 30 años, obviamente. Y por tener sexo no protegido, entonces se produce ahí, justo en ese intervalo, porque es por el papiloma virus, se produce un pico tremendo independientemente de la etapa que está. Y es la etapa más, digamos, dura para poder curar ese tipo de cáncer en la mujer.
Dicen los oncólogos que en una señora de 60 y tantos años que tenga ese tipo de cáncer, probabilísticamente de que fallezca por ese cáncer es 0. En estas edades, ojito, bombillo rojo, alerta roja. Y es lo que nos está diciendo, es decir, que aquí el cáncer se hace mucho más robusto, evidentemente, en estas etapas. Pues seguimos adelante y entonces nos dijimos, vamos a crecer líneas de cáncer de próstata, estas dos, la azul y la roja. Esta línea de cáncer celular de cáncer de próstata es la que normalmente se utiliza para los experimentos, es decir, cuando usted tiene un nuevo fármaco, una nueva terapia, etcétera, dice voy a desarrollar esta terapia, este fármaco para el cáncer de próstata. Bueno, esta es la línea que se utiliza para hacer los experimentos. Si funciona en esa línea, usted dice, bueno, ya tengo casi el protocolo cumplido. Entonces, ¿pero qué hacen? El resto la prueban esta, porque cualquier terapia que usted le dé sigue igualita, no se altera. Entonces dicen, vamos a probar, es mucho más robusto, vamos a probar en esta, a ver qué pasa. Y bueno, precisamente teníamos el crecimiento, a partir de ahí lo que le tomamos fue las imágenes, de las imágenes por el método de conteo de caja, tuvimos la dimensión fractal y esto es el resultado. Efectivamente nos está diciendo que estas son las más robustas que estas que está acá. Pero por serendipia, como generalmente sucede en la ciencia, usted está buscando otra cosa y encuentra, y encontramos datos del metabolismo celular de varias líneas de células tumorales, incluyendo estas que estaban aquí. Y entonces, por otra vía, es decir, esta es la famosa relación de Sotin, el termodinámico ruso, pudimos evaluar la velocidad de producción de entropía. Fíjense que por acá evaluamos, teniendo en cuenta la velocidad de crecimiento y la dimensión fractal del contorno rugoso, y por acá evaluamos la velocidad de producción de entropía, teniendo en cuenta el metabolismo celular de las mismas. Y bueno, como decía Landau, si los dos caminos diferentes conducen a un mismo punto, pues qué bueno, pues ese fue el resultado que obtuvimos. Aquí seguimos con otro, de nuevo, derrumbando mitos. ¿Y qué estamos viendo? Aquí son la línea Gila crecida en hipoglicemia, normoglicemia e hiperglicemia. Y vemos que efectivamente la que crece en hipoglicemia es mucho más robusta que las que crecen en hiperglicemia, es decir, eso, quítense el azúcar, la Splenda es bárbara para morirse, es decir, esa no la usen porque esa ya de entrada le está garantizando a usted ya que se vaya de aquello. Y entonces aquí encontramos de nuevo para Gila que si el cáncer está en condiciones de hipoxia, poco oxígeno, algo así lo que sucede en Ciudad México, poco oxígeno, bien, es mucho más robusto que en condiciones de normorgia. Entonces el punto cuál es, si usted va a darle una terapia, trate de tenerlo en condiciones de normorgia para que se haga menos robusto y después siga. Cuando alguien me preguntó en abril de este año, la gente del periódico de la UNAM, que hablé sobre las oscilaciones, me preguntaban, y bueno, ¿y usted qué recomienda? No, yo no recomiendo nada. Esto es lo que está diciendo la física, después hay que... Pero yo no recomiendo nada porque recomendar qué. Si no me puedo recomendar yo mismo. Bien, entonces efectivamente el metabolismo del cáncer ha constituido o constituye en la actualidad una diana terapéutica para el tema del cáncer. Los tratamientos convencionales, quimioterapia, radioterapia, etcétera, se saben que en la fase donde tienen que funcionar metastásicas fallan,
y los éxitos son 50, 50 y tanto por ciento, 60 en algunos casos, ¿no? Entonces, los oncólogos que dijeron, bueno, si hace glicólisis, vamos a atacar la glicólisis. Lo que pasa es que la glicólisis usted no puede ir a saco a inhibirla. ¿Por qué razón? Porque las células normales también hacen glicólisis. Obviamente lo que siguen después para el ciclo de Krebs. Entonces usted tiene que, en el proceso de glicólisis de las células tumorales, seleccionar cuáles son las reacciones que determinan dicho proceso. Y de nuevo, fuimos con los modelos de Marín y colaboradores, que repito, son los únicos que existen en la literatura actualmente desde el punto de vista experimental. ¿Y qué hicimos? Bueno, vamos a seleccionar de las 22 ecuaciones, es decir, de las 22 reacciones, cuáles son las fundamentales en la glicólisis del cáncer. Usando nuevamente la velocidad de producción de con el delta G corregido para temperatura, pH, fuerza iónica, etc. Bueno, el chiste está que estas son, digamos, las reacciones que aparecen como fundamentales. La pregunta, bueno, perfecto, eso puede ser casual, una caja negra, etc. Entonces vamos hacia la ideología. ¿Cuál es la ideología? ¿Qué es lo que dicen los bioquímicos? ¿Qué es lo que dicen los oncólogos? Precisamente las reacciones que se están usando actualmente como dianas terapéuticas del cáncer en la glicólisis, empíricamente coinciden con las que hemos encontrado nosotros. Perfecto. Y desde el punto de vista bioquímico también existe una explicación. De hecho, por ejemplo, la ATPasa, esta que está acá, está relacionado con el pH interior y exterior de las células tumorales, es decir, con la inversión del gradiente de protones. Si eso es así, dijimos, bueno, ¿qué pasa? Se sabe que existen terapias encaminadas o bien a lograr un pH neutro. Cuando estamos hablando de pH ácido, pH básico, estamos hablando pequeñas variaciones en el entorno de, digamos, ácido 6 y algo, 6.3, 6.5, etcétera, y pH básico 7.4, 7.5, es decir, no pensemos, y todo eso tiene que ser o en el interior o en el exterior. Como las células tumorales decidieron mantener su pH neutro y revertir el gradiente, entonces existen terapias donde usted trata de acidificar interiormente aquello. Si acidifica interiormente aquello, miren lo que pasa. La velocidad de producción de entropía disminuye, se hace menos robusto, y eso tiene una explicación del por qué funciona la terapia como tal. Finalmente termino acá. Este es el libro que coordinamos, este amigo mío, matemático del SAGE, sobre termodinámica de los sistemas complejos. Va a ser presentado el día 30 en el SAGE a las 11 de la mañana. Invitamos, bueno, por supuesto está Germinal Cocho, con el cual llevamos años colaborando, un grupo de amigos, por ejemplo Iván Santamaría, y un grupo de colaboradores de él, que escriben sobre la parte mesoscópica y motores moleculares, etcétera. Caro Miquelian, que escribe sobre termodinámica, origen de la vida. Estos alumnos míos, Sheila y Reinaldo, alumnos de doctorado, que escribieron la parte de termodinámica, la glicólisis del cáncer. Y bueno, la otra parte, la introducción, la parte, digamos, de la termodinámica per se de sistemas complejos, por supuesto, es una versión cero de aquello, evidentemente. Bueno, la escribimos nosotros y bueno, están invitados a esa presentación. Acá, primero que todo, nuestro agradecimiento. Yo estoy aquí por
por el proyecto de GAPA, de la UNAM, así como profesor invitado por de GAPA. Agradecer también al INFUNAM y al CEICH por siempre la acogida que nos dan, y bueno, y a la Facultad de Ciencias, obviamente. La Sapienza de Roma, este señor Mariano Bizarri, a principios de este año nos dijo: tenemos laboratorio, queremos colaborar con ustedes, y bueno, empezamos ahí un grupo de colaboración en la parte esta de glicólisis, en la parte de la transición MT, es decir, epitelial mesenquimal, y bueno, obviamente a nuestra queridísima alma mater de la Universidad de La Habana. Acá mi amigo Ricardo Mancilla, el matemático, Mariano Bizarri, y bueno, acá todos conocen al profesor Germinal Cocho, ¿no? Nuestro amigo de hace más de 30 años. Y estos son realmente los protagonistas de este trabajo. Todos los que están acá hicieron su trabajo como alumnos de pregrado en sus diplomas. Publicaron antes de presentar sus diplomas, escribieron capítulos del libro para la Springer, para este libro, es decir, un mérito para mí tremendo. Se mantienen como alumnos de doctorado actualmente este muchacho, pequeñito, 2 metros, y esta muchacha Sheila. Y bueno, es una colaboración muy fraterna, donde realmente todos los días me suben la parada. Nos mantenemos por amor al arte, hacemos ciencia lúdica, así, y nos pasamos ahí horas y horas hasta que ya decidimos ir por un café, ¿no? En ese momento. Y bueno, le doy las gracias por su paciencia y su atención. Preguntas. Preguntas, por favor. Tengo una duda. Mencionaba que las células cancerosas producen ácido láctico. Sí. Supongo que han de ser cantidades, no sé, demasiado diminutas para ser percibidas, ¿no? ¿Y qué hacen después con ese ácido láctico? Lo explicaba ahí, es decir, el tumor, su proceso metabólico, imaginemos, está en un órgano, ahí está el tumor, una interfase entre el tumor y las células normales del órgano. En el interior, toda la parte metabólica es por la gran mayoría, ¿no?, por vía glicolítica. El producto final de la glicólisis, a diferencia de las levaduras producen etanol y sabemos qué hacemos con el etanol, obviamente. El cáncer dice: para mantenerme en mi interior con pH neutro, entonces invierto el gradiente y mando los H+, es decir, los protones, porque bueno, es ácido, los protones, es la parte que acidifica, hacia el exterior. Y en la interfase, acidifica esa interfase hacia la zona de las células normales, y obviamente al acidificar aquello, mata las células normales, por una parte, y por otra, potencia los mecanismos de metástasis, como tal. ¿Más preguntas? Por favor. Yo tengo una duda. Mencionaba que hay una parte en la que la célula se mimetiza, se camuflajea para poder... Efectivamente. Entonces eran 2 preguntas. Primera, si hay un tiempo aproximado del proceso, o sea, ¿cuánto tiempo dura eso? Y si además de eso, cuando está llevándose a cabo, ¿hay alguna reacción química en el organismo que se pueda detectar con estudios? Excelente la pregunta. Bueno, realmente desde hace poco tiempo, en estas historias son unos 5 años, una cosa así, se encontró esto. De hecho, tenemos un artículo ya aceptado sobre un modelo que elaboramos sobre esa transición. Bueno, estamos ya corrigiendo lo que nos dicen los referí. Normalmente agregue esto, revísese el inglés, ponga tal referencia en esa historia, y no encontré nada relacionado con la primera parte. ¿Qué tiempo ocurre? Es una transición donde ellos hacen así y dicen: voy a pasar a mesenquimal, me mantengo
con ese camuflaje hasta que logre llegar al órgano, y cuando llegue al órgano vuelvo a hacer la transición, ahora al revés, a epiteliar nuevamente. Eso se ha encontrado experimentalmente. Hay una serie de modelos que se han elaborado a nivel más bien bioquímico celular de aquello, que eso puede dar respuesta a lo que tú estás preguntando. Nosotros nos concentramos más bien en la parte, digamos, vamos a verlo macroscópicamente, qué es lo que está pasando. Ahí hay una transición de fase. Entonces es una transición de fase que tiene las características que no es tipo todo o nada. Entonces efectivamente encontramos, por supuesto, cualitativamente, ese es el punto, donde hay una mezcla entre epiteliales y mesenquimales. Faltaría hacer experimentos, llegar a ver si todos estos muchachos de la sapiencia, estos japoneses dicen, bueno, vamos a colaborar, etcétera, ¿no? Evidentemente. ¿Más preguntas? Por favor. Son dos preguntas. Una es de carácter técnico, ¿no? Ajá. ¿Por qué trabajando la velocidad de producción de entropía? Entiendo que si fuese un sistema no lejos del equilibrio, ese sería un criterio para poder, pues, como entender algunas limitaciones o no del sistema, pero entiendo que lo están pensando que no es un sistema, pues, está lejos del equilibrio, y que justo estas transiciones, y eso está ligado a la segunda pregunta, es que si están pensando que como es un sistema fuera del equilibrio, y cuando las células cancerosas pasan a un estado de metástasis, donde colonizan otros órganos, no sé si se pueda pensar, o no sé, creo que estos atractores a los cuales iría el sistema serían como los puntos de colonización. No sé si me estoy dando. No entendí a dónde quieres llegar con la segunda pregunta. Por ejemplo, si el cáncer se produce, la fuente primaria es un órgano en el hígado, por ejemplo, y después, por alguna razón que aún no se entiende, migra al pulmón, y este proceso podría entenderse como que está migrando a un punto de atracción. Ya, a ver, bueno, con relación a la primera pregunta, por supuesto, en el capítulo 1 del libro, que va a salir, te aclara todo eso. Pero brevemente, es decir, el cerca o lejos del equilibrio, bueno, formalmente la velocidad de producción de entropía viene dada por la sumatoria, como saben ustedes, en K de JK por XK. Flujo generalizado, fuerza generalizada. ¿Y dónde se hace la distinción? Y bueno, esto es mayor igual que cero en virtud de la segunda ley, como todos sabemos. Y la distinción entre lejos y cerca del equilibrio está porque las leyes fenomenológicas o constitutivas decían que el flujo K, la ley lineal, era igual a LK XK. Ley de Fick, ley de Fourier, etc. Estas son leyes fenomenológicas. Y entonces la gran polémica se establece que si fue lejos del equilibrio ya no se cumplen estas leyes fenomenológicas. Pero eso le es transparente a esto que está acá. No importa si está fuera o lejos del equilibrio. De hecho, las reacciones químicas pueden transcurrir cerca o lejos del equilibrio. Sin embargo, no existen relaciones lineales entre flujos y fuerza, es decir, la afinidad sobre la temperatura y la velocidad de la reacción. Entonces, eso por ahí se resuelve. El punto está, cómo yo evalúo la velocidad de producción de entropía para aquello. Ahí en ese capítulo, si hay un librito, ahora Patricia me va a traer los 3 tomos que escribió en su momento con García Colín, pero hay uno anterior de García Colín, finitito así, que hace un análisis súper interesante, es donde único yo me lo he encontrado con ese rigor, que hace un análisis de esa gran confusión de que si cerca o lejos del equilibrio. El problema es que esto no se obtuvo por un desarrollo en serie de Taylor del flujo con relación a la fuerza. Esto es fenomenológico, estas leyes se establecieron alrededor de 1800 y tanto. Y el formalismo de la termo, 1931-32, con los trabajos de Onsager y posteriormente la Escuela de Bélgica,
con la tesis de Prigogine y doctorado, y la escuela de Holanda con de Groot y Mazur. En relación a lo otro, ¿qué es lo que sucede? Es decir, tú tienes un sistema dinámico como tal, que en dependencia de factores, por supuesto, eso lo estás idealizando, es una idealización, ojito, con respecto a esos factores como puede ser la vigilancia inmunológica o la opción de los hospederos, ese sistema puede evolucionar hacia diferentes estados dinámicos y se va a autoorganizar y en ese proceso de autoorganización adquiere niveles mayores de jerarquía y mayores niveles, digamos, de complejidad, lo cual lo hace más robusto, lo que se sabe, frente a los tratamientos. ¿Por qué no termina de invadir todo el órgano? ¿Por qué en un momento determinado dice, me voy para allá? Nadie lo explica. Ese es el punto. ¿Más preguntas? ¿No? Bueno, si no, le damos las gracias al doctor. Muchas gracias a vosotros.